Y para ello me acompaña en el estudio Juan Pablo Lucumí. Juan Pablo, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, un placer para mí acompañarlo. Juan Pablo, una noticia para comenzar que me tiene bastante preocupado, y es que Coca-Cola retira del mercado europeo algunos de sus refrescos por la presencia de un químico que podría ser perjudicial para la salud. Una noticia seguramente del día, vamos a revisarlo porque se trata del químico llamado clorato, que proviene de los desinfectantes del cloro que se usan para el tratamiento del agua utilizada para el procesamiento de alimentos, y que en algunas cantidades está relacionado con problemas de salud que podrían escalarse a un nivel grave, especialmente en los niños, porque podría interferir con el desarrollo adecuado de la glándula tiroides. La misma empresa ha aconsejado a los clientes que no consuman bebidas de los lotes en cuestión y que las devuelvan en el punto de venta para obtener un reembolso de su dinero. Coca-Cola pidió disculpas a los consumidores y a sus socios comerciales, y en un comunicado dijo que según el análisis de los expertos independientes, la probabilidad de cualquier riesgo asociado para los consumidores es muy baja, así lo decían. Juan Pablo, pero este anuncio es particularmente para el mercado europeo, es decir, los mercados de América Latina y en otras partes del mundo están sin riesgo. Así es, están sin riesgo. Ahí podrías estar un poco más calmado por este lado, porque América Latina, Estados Unidos y el resto de las regiones fuera de Europa estarían entonces fuera de este llamado que hace Coca-Cola. De forma discriminada, esta empresa empezó el retiro de las bolsas y latas de sus botellas, y latas de sus bebidas de los mercados de Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos para los lotes de producción que van desde el 328 GE hasta el 338 GE. De igual forma, la empresa también se puso en contacto con el número pequeño de mercados en Francia, Alemania y Reino Unido, y notificó a Dinamarca y Portugal y también a Rumania para que revisaran en las estanterías de sus tiendas o máquinas expendedoras para revisar si tenían los frascos en cuestión. Y es que no solo aplica para las bebidas propias de Coca-Cola, sino también de otras de esta gran compañía como Fanta, Sprite, Minute Maid y Fuze Tea. Vemos en pantalla cómo esta empresa caía un 2,4% en bolsa. Sí, sin duda alguna es un impacto que tiene en el mercado bursátil. Pero vamos a Estados Unidos, porque para hoy estaba programado que entrara en vigor una de las decisiones más controvertidas de Donald Trump, como es suspender ayudas federales a subvenciones y también a préstamos. Luis, y es que según la Casa Blanca, las agencias debían detallar los proyectos que se verían afectados por el cese de estas ayudas financieras antes del 10 de febrero para garantizar que cumplan con las órdenes de la nueva administración. Sin embargo, este mismo martes, un juez suspendió temporalmente una parte de la amplia directiva del gobierno hasta el 3 de febrero. Los detalles de este tema en el informe de Amal Benotban. En Estados Unidos, a 8 días de asumir el poder, Donald Trump inicia su controvertida política de ajustes. Entre sus primeras medidas, ordenó congelar subsidios, préstamos y ayudas financieras por miles de millones de dólares, según un memorando publicado por Reuters. De acuerdo con una senadora demócrata, los recortes impactan en diversos sectores clave. Podríamos ver un freno drástico a recursos para el cuidado infantil, investigación sobre el cáncer, vivienda, policías, tratamiento contra la adicción a los opioides, reconstrucción de carreteras y puentes, e incluso esfuerzos de ayuda en desastres. La portavoz de la administración Trump defendió la decisión en su primera declaración pública, describiéndola como necesaria. En los últimos años vimos a la administración Biden gastar con marineros borrachos. Esa es una de las razones por las que enfrentamos una crisis inflacionaria. El líder de los demócratas en el Senado calificó la decisión de cruel y la rechazó. Prácticamente todas las organizaciones, escuelas, estados, oficinas de policía, condados, ciudades o comunidades dependen de las subvenciones federales para sus operaciones diarias, y hoy todas están en riesgo. La suspensión de estos programas se iba a hacer efectiva este 28 de enero a las 5 de la tarde, hora Washington. Pero un juez suspendió temporalmente una parte de la amplia directiva del gobierno hasta el 3 de febrero. Desde la Casa Blanca aseguran que la suspensión busca revisar los programas de las agencias y garantizar que los fondos se utilicen según las prioridades de la administración Trump. Juan Pablo, y seguimos en nuestro continente, pero esta vez para hablar de México, porque ese país se está preparando para una caída en las remesas producto de todas estas series de decisiones de Donald Trump.
Son pronósticos que hacen los académicos en el que dibujan, por ejemplo, un panorama en el que se cumplan todas las amenazas de deportaciones que ha hecho el presidente Donald Trump, además de un posible impuesto del 10% para los envíos de dinero desde Estados Unidos. Los investigadores de la Universidad de Guadalajara estimaron una pérdida de hasta 13.000 millones de dólares en remesas que México recibe al año. Este pronóstico se daría bajo una deportación de un 20% de los migrantes indocumentados, es decir, no que se deporte el 100% de los que ha dicho Donald Trump, sino solamente un 20%, que sería un escenario realista, lo han dicho los investigadores. La disminución de estos envíos de dinero afectaría a los estados y más, pues sobre todo a los más dependientes de estos ingresos, como Chiapas, estado de la frontera sur, donde las remesas representan el 15% del PIB estatal, y Jalisco, el tercer mayor receptor de remesas de México. El año pasado teníamos con que un 3.5% del PIB aproximadamente eran remesas. Si se cumplen estas expectativas de deportaciones, de impuestos, podríamos pensar que las remesas podrían reducirse quizá al 2.6% o quizá menos. Realmente sería un impacto muy fuerte en términos de recursos que dejarían de llegar a México. Esperemos que no impacte tanto el Producto Interno Bruto mexicano esta caída en las remesas. Juan Pablo, vamos a revisar cómo cerraron las bolsas el día de hoy. Damos una revisión por Wall Street, que cerró positivo luego del inicio de semana turbulento por la llegada de DeepSeek al mercado de inteligencia artificial. El Nasdaq de las tecnológicas se recuperó con fuerza hasta subir un 2%. Europa cerró en mayoría con ganancias, a excepción del París, que retrocedía. Hoy el primer ministro británico, Keir Starmer, se reunió en Londres con líderes empresariales, dejándoles como mensaje central que se enfocará para trabajar con ellos para lograr el crecimiento económico planeado que esperan, y lo ven ustedes ahí, subiendo un 0,4%. En nuestra región, las tres principales economías latinoamericanas cerraron con pérdidas. Argentina con un 0,1% negativo, y en ese país el gobierno anunció al abogado especialista en Derecho Administrativo y Constitucional Santiago Castro Videla como nuevo procurador del Tesoro, en reemplazo del ex juez de la Corte Suprema, Rodolfo Barra, quien presentó su renuncia la semana pasada. Perú también perdió al cierre, mientras Chile y Colombia acumulaban ganancias, este último cercanas al 3%, pese a que hoy se conociera que el gobierno colombiano incumplió el límite de déficit fiscal en 2024. Juan Pablo, muchísimas gracias por ofrecernos detalles del mundo bursátil durante la jornada de hoy. Y con estos números le damos punto final a la economía. Gracias, Juan Pablo. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros. Continúen con más, porque haremos una pausa y ya venimos con más.